de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Ramón Fonticiella, muchas gracias por esta entrevista para la LUC en profundidad. Cuéntenos de usted. Es muy conocido en Salto, en el departamento de Salto, por haber sido intendente de este departamento. Pero, ¿a qué se dedica actualmente? Qué buena pregunta, ¿eh? Creo que la educación y las ganas indican primero transmitirte que el agradecido soy yo de poder participar de una manera más directa en esta campaña para derogar lo que para mí es el buque insignia de una forma de pensamiento, de una filosofía política como es la que tiene el gobierno. Yo no la voy a estigmatizar a esa filosofía porque exijo que se respete la mía. Por lo tanto, respeto la política ajena, pero me comprometo a combatirla todo lo posible dentro de la legalidad y de la sana intelectualidad. ¿A qué me dedico? Es una pregunta bárbara, porque como dijo aquel, yo de mañana no hago nada y de tarde descanso. Estoy jubilado de maestro y de periodista, que son las únicas dos actividades por las cuales cobro jubilación. Con esto estoy aclarando que no cobro ningún centavo de jubilación ni por haber sido intendente, ni diputado, ni senador. No está permitido en mi caso, no soy el único, son unos cuantos, pero bueno, está perfecto. Aporté y estoy muy contento de haber aportado y de no estar cobrando, porque eso es el sistema solidario de previsión social que tiene este país y que es un ejemplo para el mundo, que los que ganaron suficiente para vivir le descuentan una cantidad importante para que después otros tengan mejores jubilaciones. Me dedico a eso y me dedico, por ejemplo, a buscar en la ley de urgente consideración un artículo que hable a favor de los jubilados. No he tenido suerte, no he tenido suerte. Mirá que la llevo leyendo desde antes de que fuera aprobada. Posiblemente, como uno se va poniendo medio oído, se me haya pasado algún artículo. Pero el otro día yo escribía en un medio que el jubilado, si acepta conversar sobre la LUC, no si hace caso a lo que se le diga, que no es lo mismo. Mi viejo siempre decía, no es lo mismo jabón que hilo negro, aunque todo es para la ropa, pero sirve para cosas distintas. La LUC no tiene una sola línea que favorezca algo clave de los jubilados. Por ejemplo, está empezando el año 2022, los jubilados, quedó clarísimo hace algunos días, que vamos a recibir un aumento total de un 6 y algo por ciento, cuando la vida subió por lo menos un 8%. Eso no lo digo yo, lo dicen los analistas económicos. Quiere decir que cada jubilado va a cobrar por lo menos, va a comprar cosas que antes compraba por 100, ahora va a comprar por 98. Un 2% menos. Es decir, que gana menos, que le rebajaron la jubilación. Hay cosas que la gente no sabe y ustedes dirán, ¿qué este viejo está hablando de la LUC y se le habla de las jubilaciones? Pero tiene muchísimo que ver. Y explico. El público en general no está noticiado de cómo en 15 años el Frente Amplio hizo para que siempre la jubilación fuera igual o superior a la inflación. O sea que se podía comprar por lo menos lo mismo de un año al otro o más. Era muy claro, primero porque los salarios que marcan el índice por el cual se ajustan las jubilaciones no subieron lo mismo que la inflación. Los salarios se aplastaron. ¿Que fue poco? Sí, macanudo. Si es poco, si antes compraba 1 kilo de arroz y ahora compras 800 gramos, no es lo mismo. Quiere decir que si los salarios no subieron lo suficiente, tampoco va a subir lo suficiente la jubilación. ¿Y el Frente Amplio cómo hacía? El Frente Amplio daba aumentos paralelos por decreto, ajustaba lo que la Constitución dice, que es lo que marca el índice de salarios del año, pero a su vez mejoraba como potestad del presidente
Hubo presidentes que le importaba a la gente. Claro, como eran veteranos, no surfeaban y todo eso, esos pachichí que hoy día hay, que yo tampoco podría hacerlo, aunque soy casi un gurí. Pero concretamente, el Frente Amplio mejoraba las jubilaciones por decreto. ¿Qué posibilidad fenomenal se perdió la calle Pou y su barra de mejorar, por ejemplo, el izquierdista de Pablo Mieres, y lo digo con respeto, de mejorar las jubilaciones poniendo en esta ley de urgente consideración un artículo que permitiera mejorar la jubilación siempre, por lo menos, hasta la inflación. Con eso se arreglaba todo y yo no iba a estar acá sentado diciendo que me bajaron la jubilación. A mí, a mi mujer, a tu padre, a todos. Bueno, eso es lo que yo le pido a la LUC, que haya un artículo que haga algo por los jubilados. No hay nada. Entonces, vos me decías, ¿qué hago? Bueno, leo y escucho a los que opinan como yo, pero sobre todo escucho y leo a los que no opinan como yo. Porque ¿cómo digo que voy a respetar a quien tiene un pensamiento conservador liberal o liberal conservador si no lo conozco? Claro. Acá el país está dividido, y yo diría que alguna parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, está dividido en dos grandes bloques que no tienen un país que lo comande. No hay ni un Nikita, ni hay un Trump. No. Estos son formas de pensar. Hay quienes piensan que la libertad, entre comillas, es lo más valioso, aunque esa libertad no signifique libertad. Aunque esa libertad signifique estar sojuzgado por ¿quién? Por quien realmente tiene lo suficiente para vivir con independencia, ejerce su libertad e impide que el que no tiene lo suficiente para vivir no tenga libertad. Y vos dirás, ¿y por qué dice esto? Muy claro. Por ejemplo, en este momento, y tengo ejemplos concretos que no los voy a decir por respeto, hay gente que ha perdido su trabajo por la pandemia, por lo que vos quieras. Trabajo en el que ganaba lo suficiente para bancar a su familia. Y hoy ha tenido que ir a trabajar en cosas en que gana menos de la mitad. ¿Qué libertad tiene ese individuo y qué libertad le genera a su familia? Ninguna. Mentira. La LUC no hace nada para generarle a la gente esa libertad que el presidente, el señor Delgado y todos los señores que sostienen en el mundo político y administrativo que esta ley favorece la libertad, que ellos lo dicen a voz en cuello, y no es así. Tener libertad de cambiarte de compañía telefónica, pero chocolate, por favor, es como que tengas la libertad de andar con los dedos de afuera en las alpargatas. ¿Y si son las alpargatas que tenés? ¿Qué me venís con libertad? Y acá es lo mismo. Acá no hay libertad constituida en la LUC que permita lo esencial de un ser humano, que es vivir razonablemente bien. ¿Y qué es vivir bien? ¿Es tener un auto? No. Por supuesto que el estatus que hoy día tiene la sociedad, la forma en que se mueve, la falta de tiempo, la necesidad, la materialización de la vida del ser humano hace que un auto sea importante. Yo no estoy diciendo que yo ando en bicicleta porque no podría, porque no veo, por un montón de cosas, pero está dentro del estatus elemental que la gente tenga en qué manejarse, en qué llevar los gurises a la escuela corriendo mientras va a trabajar allá del otro lado del pueblo, al barrio Artigas, por ejemplo. Entonces un auto no es una cosa de lujo, no es una cosa de lujo tener un celular. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado tanto, de tal manera, con tal fuerza, con tal dinamismo, que o te adaptás o te quedás para atrás de una manera que no tenés forma de salir. Entonces, la LUC consagra unas libertades que favorecen a un grupo de personas. Y yo sé que podrán decir que acá estoy hablando contra el gobierno, y no es así. La palabra gobierno prácticamente no la menciono. Yo digo que se está trabajando para que haya un sector de la población de este país que consolide su privilegio
o que consolide su bienestar, aún a costa de que una gran cantidad trabajadores, jubilados, desocupados, enfermos, minusválidos, estén haciendo casi trabajo de esclavo para que aquellos tengan el ejercicio de su voluntad, de la voluntad de no pagar, por ejemplo, por trámite bancario. ¿Quién gana con no pagar por tarjeta, con no pagar por inclusión financiera? A la gente que labura todos los días, desde la compañera doméstica hasta la persona que maneja un camión, le han hecho creer que le están metiendo la mano en el bolsillo, le están cortando libertad al no darle que cuente los pesitos. Si quiere contar los pesitos, cuando lo depositan el sueldo, va al banco, saca todo, lo lleva en el bolsillo y el primer chorro que aparece en la esquina, porque la inseguridad es total, se lo roba. La inclusión financiera es la forma de garantizarle al más pobre que no lo van a jorobar, que si le dicen que le pagan 100, le pagan 100, y que esos 100 van a ir con un determinado porcentaje, el 16, no me acuerdo cuánto, a la caja de jubilaciones, para que el día que esté como yo pueda cobrar una jubilación. Claro, si es militar va a cobrar una jubilación bastante más grande que la mía. Los maestros no tenemos una jubilación de privilegio, pero bueno, nos vamos a ir a remediar. Capaz que te hice una ensalada y ya hasta el postre te serví, pero esto es la LUC, es una herramienta para que un sector de la ciudadanía, de este o del país que fuere, tenga unas formas de sustentar su libertad a costa de que haya una gran masa que no tenga libertad. Que no tenga la libertad un padre que ve que su hijo viene pintando lindo para estudiar computación, pero no esto de ir a trabajar de empleado para pasar unas páginas, no, a inventar cosas, a pensar. Y el tipo puede decir, sí, pero ¿y con qué lo banco? ¿Qué libertad tiene ese padre? Ninguna libertad. ¿Qué libertad tiene el padre que tiene la mala fortuna de tener en su familia personas que tengan discapacidades? Si no está brillando ahí en la LUC ni en ningún lado una inyección de fuerza para el sistema de salud, para el sistema de educación, para el sistema nacional de cuidados. ¿O alguien cree que quien nace con un ojo solo, te lo dice un tipo que tiene un ojo solo, que vivió con un ojo toda la vida? Pero hay otros, y se puede vivir, aquí estoy vivito y coleando, pero hay otros que nacen con menos capacidad neuronal, con menos capacidad de reacción intelectual y físicamente, y que son menos uruguayos. Hay que dejarlos que vegeten tirados en un rincón. ¿Qué es hitleriano esto? ¿Estamos en la Edad Media? No, hemos evolucionado en los discursos de todo a pim pam pum, flores para todos lados. Pero dame acciones que permitan que ese ser humano que nació con una deficiencia, el Estado, que somos todos, no es el gobierno, hace lo necesario para sostenerlo. Y dentro de esos que hacemos lo necesario, ¿quiénes son los principales? Los que más ganan, los que ganan más que lo que precisan para vivir ellos y su familia. No le podemos cobrar el mismo IVA a quien está ganando 18.000 pesos por mes que aquel que tiene un salario o un ingreso seguro de 250.000. ¿Por qué? Porque cobrarle el mismo IVA, yo qué sé, a lo que sea, es un ejercicio de coartar la libertad, porque el que necesita, no sé qué puede ser que lleve IVA, no quiero meter la pata, un producto que lleva IVA y no gana lo necesario para comprar lo suficiente, no tiene la libertad de tenerlo, y el otro sí tiene la libertad de tenerlo. ¿Por qué? Porque gana lo suficiente. Capaz que estoy yéndome por las ramas, pero esta es la esencia de la LUC.
la esencia de la LUC es mantener dos bloques muy grandes de pensamiento que se desarrollan hacia las comunidades y las moldean de forma que haya un núcleo, habitualmente es el más chico, porque en el mundo los ricos está probado que son los menos, pero que son los que más ganan, y un núcleo muy grande, está probado en el mundo que los menos favorecidos son la mayoría, pasen al servicio sin libertad de aquel que, como tiene potencia económica, ejerce su libertad al máximo. De ese ejercicio de la libertad, no hay nada. No hay nada. Si vos tenés guita y en tu casa se mete uno a robarte, y aunque no te esté robando y estás sin nada en la mano, le podés pegar un tiro adentro de tu casa y no vas presa. Porque es legítima defensa, dice clarito, artículo 1, legítima defensa ¿de qué? De la propiedad. Y dice claro, aunque no esté en riesgo, más o menos así las palabras, aunque no haya habido agresión, aunque no haya vida para defender, igual le podés pegar un tiro. Pará, estamos yendo más de 500 años para atrás. Ese retroceso tiene que ver, justamente usted ya lo ha mencionado, con que en la LUC el centro no es justamente el ser humano, no es la persona, no son los ciudadanos, sino que se trata de poner el foco en cuestiones que tienen que ver con el mercado, con el capital, con la propiedad. ¿Comparte esa idea? Eso es algo que viene en este país desde antes de 1910, más o menos, de acuerdo a lo poco que yo he leído. Acordate que yo no tengo cultura, yo tengo un barniz, un pintor. La educación que en este país había me fue dando un barniz que me ha permitido conectarme con muchas cosas. Yo no pasé ni por la vereda de ahí a la vuelta de la universidad. O sea, la vida te permite ir adquiriendo valores. Entonces, una de las cosas que aprendí es que esto del pensamiento liberal conservador y lo del pensamiento republicano, que no es un invento, yo lo aprendí con un señor que sabe mucho y que escribe una cosa impresionante que se llama Gerardo Caetano. Gerardo Caetano tiene varios libros donde desarrolla con mucha profundidad todo esto. El último libro se llama precisamente El liberalismo conservador en el Uruguay. Entonces, pero antes que ese liberalismo conservador se hubiera instalado en el Uruguay, antes de que apareciera un señor llamado Irureta Goyena, que fue el autor del Código Penal, creo que fue, y a su vez fue presidente de la ARU, antes de que Luis Alberto de Herrera fuera un poco la visión política de lo que Irureta Goyena y Martín C. Martínez y otros pensaban de cómo tenía que ser organizada la sociedad. Una sociedad que tenía que tener temor de las hordas que se lanzaran a las calles dirigidas por los anarquistas, socialistas, vallistas en aquella época, a quienes ellos le tenían un miedo bárbaro. Antes de que todo eso se organizara, tomara forma de pensamiento nacional, ya había gente, obviamente, que pensaba esto. Lo que hicieron fue una síntesis. Y en el mundo sigue esa síntesis. La síntesis de los que creen que en base al liberalismo todo el mundo tiene derecho a ejercer su libertad, entre paréntesis, sí puede. Y en el ejercicio de esa libertad hay una casta, hay un bloque, hay una cantidad de gente que puede ser libre. Pero para que ellos sean libres de esa manera hay otros que no pueden ser libres, que tienen que ser semiesclavos, porque aquel que solo trabaja para pagar la luz, pagar la casa, dar de comer y de repente ni mantener a sus hijos, no es un trabajador, es un esclavo. Es un esclavo. Si no sos capaz de ahorrar para que tu gurí se pueda comprar un par de zapatos o pueda aspirar mediante el ahorro, sí. Sí, mi vieja pobre que era costurera me enseñó a ahorrar desde que tenía 5 años. Después el tema es, si no tenés capacidad de ahorro, ¿cómo haces para ahorrar? Bueno, para eso está la sociedad, para eso está el Estado protector, el poncho de los pobres, creo que era Valle que le llamaba de esa manera. Entonces, es la antítesis, el pensamiento liberal conservador del pensamiento que tenemos los que somos más republicanos. Y ponerle el mote y el nombre que quieras, somos distintos. Que ellos son malos, yo no lo digo.
Yo no digo que son malos, son distintos, y como son distintos y como pueden hacer daño a los otros, yo los voy a enfrentar. ¿Con qué los voy a enfrentar? Bueno, estudiando, leyendo, hablando, tratando de que vean que quienes sostenemos estas ideas sobre la libertad, sobre el bien colectivo, sobre la falta de necesidad de que uno tenga mucho para que otro se muera, no somos malos. Somos gente que nos ven todos los días en la calle. No le robamos nada a nadie para tener, yo qué sé, un par de zapatos, un auto, una casa. Trabajamos, sí, pero yo no creo en la meritocracia. Hay un filósofo y sociólogo norteamericano actual, se llama Sandel de apellido. Dicen que recorre el mundo dando conferencias sobre que no cree en la meritocracia. Y mira, estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de la Rusia comunista, de Beria y de... No, ni estoy hablando de la época de Mao Zedong, ni de la Gran Marcha, ni siquiera del pobre Mahatma Gandhi. Estoy hablando de Estados Unidos. Este señor, que es filósofo actual, él explica que no cree en la meritocracia, porque no solo con generar grandes condiciones para que alguien pueda desarrollarse, ese ser se va a desarrollar, hay que darle también la capacidad de elección. Yo tomo a Sandel, pero para su pensamiento acomodarlo, de acuerdo a lo que a mí me parece, y decir que no todo aquel al que se le presentan condiciones teóricas puede llegar a concretarlos en la práctica. Hay gente que tiene una capacidad fenomenal y nunca va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene que laburar 14 horas por día para llevar de comer a su grise o a sus padres. Entonces, eso está mal. ¿Me dirán que siempre fue igual? Sí, pero siempre el hombre no iba a la luna. Siempre el hombre no usaba el zancono para mandar los billetes. Y no, ahora no precisamos mandar billetes por el zancono a mataojo, nos hablamos por el celular. Quiere decir que si la tecnología evoluciona, tiene que evolucionar la forma de vivir de la gente. Y por eso no es posible creer que solamente llegan aquellos que se esfuerzan. El que está tomando mate en la puerta del rancho no llega nunca. Hay que ver si ese que está tomando en la puerta del rancho, cómo vivió cuando fue gurí. ¿Qué vio? ¿Cómo se desarrolló? Y te lo dice alguien que fue hijo de trabajadores. Yo no tengo ningún mérito. A mí se me fueron generando posibilidades que me la dio un país que era organizado. No gobernaba el Frente Amplio. Y ya tenía un toque de organización que hoy día no hay. No se precisaban looks. No había look para gobernar. Había sí... referéndum, me acuerdo del primer referéndum de ver sí, no por todos lados, acá en esta calle Uruguay, en 1953, pero era un referéndum que tenía que ver, por un lado con el boleto, creo que era, y boleto Montevideo, y por otro lado tenía que ver con el gobierno colegiado. O sea que los que hoy día vienen, y la ensalada me está quedando grande, los que hoy día vienen a decir que no es democrático esto de ir contra una ley que aprobó el Parlamento, que agarren, como decía un amigo mío, agarrá los libros, loco, que no muerden. El referéndum es un elemento sustancial de la constitucionalidad uruguaya casi desde siempre. El dueño de la soberanía, ¿quién es? El pueblo. El pueblo no gobierna, el pueblo delega el gobierno en esto que es una república, una constitucionalidad delegativa, representativa, delega. Yo me quedaría más contento si no fuera solo representativa, si también fuera participativa. Bueno, la participación la tenemos, por ejemplo, en los referendos. Entonces, esos señores que fueron elegidos por una mayoría, sí señor, y es democrático, sí señor, y si perdimos, jorobarse, a llorar al cuartito, pero el pueblo, que es el dueño de la soberanía, la ejerce a través del referéndum y les va a cambiar la plana a quienes hicieron una ley que beneficia, recordemos, a un sector, el de los Maya Oro, diría el presidente de la República, y puede perjudicar, y en algunos casos perjudica directamente, a los más de, calculo yo, debemos ser más de 2 millones de trabajadores, de jubilados y de desocupados, que no estamos contemplados.
No es cierto que estemos contemplados con que podés pegarle un tiro al que venga a tu casa a robarte. Yo no tengo ni revólver. Y además, si pego un tiro, me debo pegar un tiro en una pata yo antes que nadie. Además, todo el mundo se asusta cuando de este gurisito Nicolás Schiapacase. ¿Cómo con el futuro que tenía en el fútbol se va a meter en los ámbitos de violencia a tratar no sé de qué? Bueno, eso es a lo que lleva un país organizado con formas violentas. Si estamos en un país donde pegarle un tiro al que subió al techo, capaz a cambiar un cable, capaz a lo que sea, ¿nos vamos a acostumbrar a que nos peguen un tiro cuando vayamos al estadio? Es un germen de violencia. El mundo está así, sí, es cierto, pero Uruguay supo ser durante mucho tiempo un país diferente en el mundo, gracias a la capacidad de su pueblo, que era altamente democrático y sigue siéndolo, y de gobernantes que eran altamente democráticos, que eran personalistas. Hay chocolate. El que no sea personalista no se dedica a la política. Te lo digo yo, que fui edil, diputado, senador, todas esas cosas. Es porque te gusta estar, porque querés estar. Ahora, ¿es malo estar? No, lo malo es jorobar a los demás. Porque alguien tiene que estar. Más vale que estés para tratar de hacer bien a los demás y no para tratar de enriquecerte. Yo salí de la intendencia mucho menos de lo que entré. ¿Y si yo no entré para hacer plata? Yo entré para cumplir con un mandato mental que me surgió hace como más de 60 años. Cuando estaba un día sentado en la iglesia y dije, pero ¿y cómo es la cosa? Si todos somos hijos del mismo Dios. ¿Cómo hay uno que está con una llaga tremenda y hay otros que están, unos que van a poder estudiar y otros que no van a poder estudiar nunca? Unos que van a ser ricos siempre, que van a heredar una estancia, y el otro que va a ser peón toda la vida. Cuando fui maestro de escuela y vi la vida que llevaban los hijos de los peones y los peones, me di cuenta que aquello que había visto como 10 años antes, más o menos, era así. Entonces, no es razonable que tengamos, aunque la sociedad está constituida así, solamente unos elegidos para ser buenos y gobernar y mandar y ser ricos, y otros que porque o no les da la cabeza, ¿qué va a hacer? Si nacimos o yo con un ojo solo o el otro con menos neuronas, no tenemos la culpa de ser postergados. Bueno, para toda esa gente la LUC no tiene nada. ¿Tiene para quién? Para que el Maya Oro siga primero en la general, y si se resbala en alguna etapa, que lo suban a un camión y lo lleven. Yo les pido disculpas a quienes tienen su fortuna, como dice la copla del payador perseguido, Atahualpa Yupanqui: el que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si decide aumentarlos, a la ley no se haga el sordo. Bueno, esta ley no es para sacarle la sordera a nadie, al contrario, es una ley que permite que laves plata. Al no haber inclusión financiera, podés lavar plata, no me joroben. Con lo que fui haciendo con mi trabajo en la vida, y no es que quiera hablar de mí, me pongo a mí de muestra, porque no quiero hablar de los demás, podría hablar de otros. Yo pude llegar a tener una pequeña inmobiliaria con un empleado y una radio que compré en una sociedad con otra persona, y que al final quedé con ella en base a un crédito social del Banco de la República, que lo pagué con sangre. Pero, a ver, gracias a eso, uno tiene la posibilidad hoy día de haber podido desarrollado una actividad donde ve que no todo lo que brilla es oro, ni todo el que no trabaja es porque no quiere, ni todo el que está pobre, ni el que toma es porque es malo. Vuelvo al tema del gurí de Schiapacase. En medio de esta violencia hay cabecitas que no saben por dónde ir. Y a eso no hay nada, porque voy a un tema, y no robo más, voy a un tema que para mí es clave, y que la gente que defiende la LUC, me parece que la que es bien intencionada no entendió, y la que entendió capaz que no sea bien intencionada. Cuando dicen que nosotros queremos dejar en libertad
a los violadores, a los narcotraficantes. Primero, es mentira que me digan en qué lugar dice que vamos a soltar violadores y narcotraficantes. Eso es mentira. Hay un artículo que impide que aquellos que están presos por ser violadores y por otros determinados delitos gravísimos, puedan recuperarse para la sociedad mediante el estudio o el trabajo y se les achique la pena. Y yo le digo, ¿y cuál es la verdad? ¿Los presos están como la mujer de la Edad Media hasta que se muera enjaulado? ¿Las cárceles son pudrideros de seres humanos? ¿Que el que llega ahí no puede salir más? ¿O la cárcel, Instituto Nacional de Rehabilitación, ese es el nombre pomposo que tiene, está para intentar rehabilitar al ser humano, que puede ser mi hermano o el hermano de cualquiera de los que anda en la vereda? Está para rehabilitar. Esto no quiere decir que el primero que se anote en un curso de lengua de señas, ya tenías 5 años, ya te damos 2, nomás 3 tenés libre. No es así. Es que la rehabilitación por trabajo o por estudio va a llegar cuando el juez lo entienda conveniente. Las cárceles no son para que la gente se pudra. Este país no tiene pena capital ni tiene prisión perpetua. Entonces, ¿por qué no rehabilitar a quien prueba que está rehabilitado? Yo quiero saber si un hijo de los que está hoy gritando que no se deba rehabilitar nadie, mañana da un mal paso, va preso por violador, si ese señor no quisiera que su hijo se rehabilite. Lo que pasa es que solo cuando te duele la panza de hambre, vos sabés lo que es necesidad de comer. Y es lo mismo. Yo por suerte nunca tuve ese tipo de situaciones, pero la vida me puso delante de causas de otros que me permiten hoy día decir, no exageren. Si no, vamos a terminar entre los que usamos o van a usar el revólver para andar los tiros y los que van a quedar presos y los que van a dar los balazos para que otros vayan presos, nos vamos a transformar en una selva. Pero una selva con hombres, no con bichos, porque los bichos no hacen lo que hacemos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. El objetivo de estas entrevistas es justamente poder acercarnos al ciudadano con palabras simples, con palabras que nosotros manejamos, y las entrevistas están hechas a referentes, a personas que han leído justamente los artículos para poder de alguna manera transmitir lo que quizás alguna persona cuando toma ese articulado tan grande no lo puede detectar de forma tan simple. Entonces, el objetivo de esta entrevista es justamente y creemos que con esta entrevista se cumplió satisfactoriamente, así que muchísimas gracias. Si sirve para algo, acordate que estoy para barrer, limpiar y hacer los mandados.